Este video contiene relatos de amenazas, intentos de agresión y situaciones de riesgo en carretera. Si has pasado por algo similar, recuerda que no estás solo. Busca apoyo y, si es necesario, ayuda profesional. Salí de la ciudad con el sol hundiéndose detrás de las colinas, el tanque a medio llenar y la radio con una canción vieja que no pude evitar tararear. Iba con prisa por llegar a la casa de mi madre. El GPS marcaba 30 minutos, pero había una ruta que prometía ahorrar 15. Un atajo, pensé. Esa frase fue suficiente para convencerme. Antes de empezar, si te interesa este tipo de historias, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita. Aquí compartimos más relatos como este, y si te sirve el mío, dale like. Ahora vuelvo a la carretera. La primera vez que nos equivocamos fue por confianza. Íbamos dos en el coche, yo manejando y mi amigo Pablo dormido en el asiento del copiloto, la mochila medio abierta en el suelo. La carretera que tomamos se estrechó después de un cartel oxidado que anunciaba desvío 12 kilómetros. Al principio fue paisaje, árboles que se arqueaban sobre el asfalto como túneles verdes, insectos chocando contra el parabrisas. Luego la señal de móvil desapareció, el teléfono de Pablo mostró sin servicio, y el motor empezó a hacer un ruido que no reconocía. Un golpeteo irregular, una vibración como si algo dentro del capó se hubiera quedado a medio latido. Paramos en la orilla en un ensanchamiento de grava, hacía frío y se notaba en el aliento que salía en pequeñas nubes. En la distancia apareció un faro, grande y lento, un camión. Me acerqué al maletero para sacar la linterna. Cuando levanté la tapa, vi que alguien ya estaba al lado del coche, apoyado en la aleta, con las manos en los bolsillos. Primero me relajé. La figura llevaba una chaqueta de trabajo y botas embarradas. Parecía un camionero dispuesto a ayudar. ¿Problemas?, dijo, con voz grave. Dije que pasaba, dije que era solo un golpe raro y que creíamos que podríamos seguir. Él ofreció una herramienta y dijo que conocía el sitio. No es seguro quedarse, mejor los llevo hasta la gasolinera más cercana. Se me encendió la alarma interna, pero la charla sonaba razonable. Miré a Pablo dormido, parecía contundente y confiable. Aceptamos, subimos al camión. La cabina olía a cigarrillos y a bisel, a cuero viejo. Él arrancó y tomó una ruta distinta a la que habíamos planeado, zigzagueando por una senda de tierra. Empezaron las pequeñas cosas que juntas formaron un mapa de peligro. Su teléfono no tenía cobertura tampoco, evitaba mirarme directamente y cada tanto apartaba la vista hacia el asiento trasero con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me acostumbro a explicar estos momentos con la palabra duda, pero la duda no te salva si no la sigues. Cerré la puerta trasera con pretensión de calma y dije, ¿podrías dejarnos en la próxima estación, por favor? Él habló de un atajo. Yo empecé a recordar instrucciones básicas. No discutir, buscar testigos, no hacer movimientos bruscos. Cuando llegó una curva, aproveché para agarrar mi mochila con fuerza y fingir que iba al baño. Cuando abrió la compuerta para ayudar a Pablo a bajar, di un empujón y salí rodando por la pendiente. No fue heroico, fue automático, un instinto que se volvió músculo. Corrimos entre sombras hasta que vimos luces. Un camión más grande, dos hombres que trabajaban con unas lonas. Les gritamos. Uno nos oyó, otro encendió un foco y el que nos había llevado desapareció en la noche como si se lo hubiera tragado la carretera. Después, a salvo, en la comisaría, me preguntaron por qué habíamos subido. No tuve buena respuesta para ellos, solo que parecíamos dentro de una narrativa que se aceleró demasiado. Tras eso, cambié mis hábitos. No pedir ayuda a desconocidos cuando hay opción de esperar o caminar hacia una vía con tránsito. Siempre llevar una linterna independiente y una batería potente. Mantener las puertas cerradas. Aún sueño con la sensación de la linterna temblando en mi mano mientras la luz corta la oscuridad. La segunda vez que el atajo fue un error, me sucedió viajando sola, rumbo a la casa de mi ex-suegra. Era de madrugada y la neblina pegaba a la carretera como una sábana húmeda. Esa noche no había música. El coche hacía un sonido monótono que me arrullaba y a la vez me dejaba alerta. El motor encontraba su ritmo, pero la soledad era un borde cortante. Sentí que alguien me seguía cuando un coche encendió las luces largas detrás mío. Reduje la velocidad, él redujo, aumenté, aumentó. No era un simple accidente. El retrovisor me dijo que su distancia se acortaba mismo cuando yo pisaba el freno.
La lógica en esas situaciones no es la que predices. Es una serie de pequeñas decisiones que se alinean o no. Recordé un consejo viejo: no detenerte por gente que te sigue. Entré en la estación abierta, con las luces encendidas y pocas personas. Giré hacia el puesto de pago, di vuelta en la entrada y cuando creí que él se quedaría, salí con toda la calma que pude fingir. El coche que me seguía me adelantó y frenó frente a las bombas como si algo se hubiera roto. Con el motor apagado, un hombre bajó del coche con una jarra en las manos y dijo que necesitaba ayuda. No parecía una amenaza física, pero su mirada no estaba para pedir gasolina, estaba para medir. Me acerqué al empleado de la estación. «Paga con tarjeta, te la paso por la ventana», le dije. Me sentí ridícula por la teatralidad, pero funcionó. Cuando más gente aparece, la posibilidad de violencia baja. Me enteré después por redes locales que esa semana un coche similar había seguido a otras mujeres por la misma carretera. No hubo captura inmediata. La sensación que quedó no fue la de un final cerrado, sino la de aprender a priorizar tener testigos y mantener rutas con iluminación. Empecé a planear mis viajes en horario con más tráfico o a avisar siempre a alguien con ubicación en vivo. La tercera vez ocurrió en una carretera de montaña donde la niebla se adueñaba de las curvas. Íbamos tres: yo, mi hermana y su novio. La carretera señalizada tenía tramos sin barrera y en una curva un aro metálico del coche empezó a vibrar y la rueda hizo un sonido agudo. No podíamos continuar. Nos detuvimos en un pequeño ensanchamiento con piedra suelta y un precipicio a la derecha. Un hombre con chaleco naranja detuvo su pick-up y se ofreció a ayudarnos. Parecía un trabajador de la ruta, llevaba una caja de herramientas y me explicó con calma que habría que inflar la rueda temporalmente y llevarnos al taller más abajo. Mi hermana, más confiada, quiso aceptar. Yo miré las manos del hombre. La hulla del pulgar tenía una mancha oscura, como grasa incrustada. Pequeños detalles que, no sé por qué, me saltaban como alarmas. Mientras cambiaba la rueda, el hombre empezó a hacer preguntas sobre nuestro destino y las noches que pensábamos pasar en la ciudad siguiente. Solo por seguridad, dijo. Su proximidad resultaba innecesaria. Cuando terminamos, en lugar de retomar la ruta, él se ofreció para escoltarnos. Le dije que no hacía falta, que podíamos manejar despacio. Su cara cambió. No hubo gritos ni violencia, solo una tensión que se clavó como una aguja. Cuando arrancamos, pisé el acelerador y tomé la carretera con cuidado, pero él nos siguió durante varios kilómetros a una distancia que solo se recuperaba cuando la curva nos impedía ver su camioneta. Hice una maniobra que había aprendido en un taller, reduje hasta casi detenerme en un área donde había una pequeña cabaña de guardabosques. Él frenó de golpe, esquivó, y en ese instante se cruzó un coche que venía en sentido contrario y le pegó un bocinazo. Aproveché y me metí entre los coches hasta perderlo. Salimos temblando, sin que nadie hiciera nada heroico salvo los claxonazos de un desconocido. Más tarde, hablamos con amigos y tomamos la decisión de no recorrer esos tramos a la noche sin otra persona en el coche. La lección fue práctica: evitar paradas innecesarias en áreas aisladas y si el ofrecimiento de ayuda viene con preguntas personales que incomodan, agradecer y declinar. La cuarta vez fue diferente. No había atajo de por medio, pero la sensación de peligro tuvo la misma raíz, la brecha entre lo amable y lo amenazador. Iba de regreso de un trabajo nocturno con mi compañera Lucía. Decidimos tomar un camino rural para evitar la autopista con tráfico pesado. A mitad de camino, una luz intermitente apareció detrás de nosotros, un coche policial que nos hizo señas para que nos detuviéramos. Al principio respiré: policía, pero los coches de servicio no pueden pasar el acceso. Mi compañera hizo lo correcto al desacelerar y buscar un lugar iluminado. El oficial, o al menos lo que parecía un oficial, se acercó con una linterna y preguntó qué hacíamos. Su uniforme no tenía placa clara y su chaleco parecía ajustado mal. Nos pidió documentación y dijo que su radio había sufrido una falla. Todo sonaba fuera de lugar. Lucía y yo nos miramos. «Llama al 911 y pide que verifiquen el número de patrulla», susurré. Él se molestó. Insistió en que no tomaría mucho tiempo. Yo ya había tomado la decisión: no abrir la ventanilla más de un dedo, encender las luces de emergencia y decir que esperábamos la verificación. En el móvil pedí la verificación. El tiempo que tardaron fue una eternidad, mientras el supuesto agente empezó a abrir mi puerta. Lucía gritó y dio marcha atrás al coche, no mucho,
solo lo suficiente para crear espacio y dar a entender que podíamos avanzar. El hombre reculó, nos devolvió la documentación y se fue. Unos minutos después, una patrulla real llegó. Los oficiales corroboraron que la descripción del sujeto coincidía con un hombre que había estado haciéndose pasar por agente para detener coches en esa ruta. No hubo violencia física, pero el temor fue profundo y la sensación de vulnerabilidad quedó clavada. Desde entonces, aprendí a pedir siempre verificación, a no abrir la puerta, a pedir que se identifiquen claramente con luces y placas visibles y a compartir mi ubicación con alguien de confianza antes de detenerme en la vía. En cada una de estas experiencias, lo que me salvó no fue la fuerza sino la decisión repetida de crear visibilidad. Buscar testigos, encender luces, hacer ruido. No es una garantía, pero cambia las probabilidades. También aprendí que la cortesía puede ser una trampa cuando está dirigida por desconocidos que controlan la situación. Si hay algo que me repito es, la intuición es un músculo que se ejercita. No avergonzarse por sentir miedo y convertirlo en acciones concretas. Recuerdo la vez que tomé un atajo por necesidad y me dejó fuera de la carretera. Iba con prisas porque mi padre estaba internado y el camino habitual tenía un corte por obras. Un conductor mayor se detuvo y dijo que conocía la ruta alternativa. Acepté, más por necesidad que por confianza. En los primeros minutos todo fue cordial, charlamos de fútbol, de cómo había cambiado el pueblo. Pero cuando el camino se redujo a una senda de tierra, el hombre empezó a comentar cosas que me resultaron incómodas sobre mi apariencia y por qué viajaba sola. Mi cuerpo se tensó. El coche no tenía ida de retorno hasta un cruce que demoraría 20 minutos. Decidí no alimentar la conversación. Saqué mi teléfono y simulé una llamada con voz alta. «Sí, estoy aquí en la ruta, llegaré en 10, gracias». Su compañero en el coche, que hasta entonces había estado callado, le dio una palmada en la espalda y él pareció relajarse. Cuando el cruce apareció, me detuve, bajé y caminé hacia la gasolinera más cercana. No hubo intento de agresión físico, pero la invasión fue igual. Aprendí a priorizar la seguridad emocional. No sientas vergüenza por terminar una charla si te hace sentir vulnerable. No todo fue por atajos mal calculados. Una vez la trampa fue la apariencia de ayuda en un taller. Llevé mi coche a un mecánico recomendado en una ciudad que no conocía. Al rato de esperar en la sala, escuché un ruido de conversación que me hizo levantar la vista. Dos hombres estaban señalando herramientas y hablando de clientes anteriores, de forma que implicaba que habían estado hablando de mujeres que se detenían en la ruta. Sentí que me observaban como si fuera algo más que un vehículo. Me acerqué a reclamar el avance de la reparación y uno de ellos se ofreció a llevarme a mi hotel. Rechacé. Esa misma noche supe que habían intentado algo parecido con otra viajera. Le pidieron que subiera al auto para ver si recordaba la dirección, y cuando ella se negó, la siguieron hasta su hotel. Denunciar no siempre arregla todo, pero hablar con la administración del taller y avisar al hotel fue una acción que cambió la narrativa. Otras mujeres estuvieron alertas y evitaron encontrarse con ellos. La séptima vez fue un tramo en el que el paisaje se volvió peligro, un puente viejo, niebla y un coche que insistía en reducir la velocidad frente a nosotros y luego acelerar para luego frenar. Cuando su conductor nos cerró el paso, mi corazón latió a un ritmo acelerado como un tambor. Esta vez no había amigos conmigo, solo mi perro en la jaula del maletero ladrando sin entender la tensión. Bajé la ventanilla solo 1 centímetro y dije en voz alta que llamaría a la policía. Eso fue suficiente. El hombre aceleró y se fue, como si su teatro dependiera del silencio. Al llegar al pueblo, informé a la policía local. Tardaron en responder, pero su presencia calmó la adrenalina. Desde entonces, llevo siempre un dispositivo con localizador GPS y he entrenado a mi perro para que su presencia sea visible y desincentive acercamientos. La última historia que puedo contar aquí ocurrió durante un viaje con amigos para un concierto. El atajo prometía evitar congestión, una carretera lateral que bordea un lago. La noche cerró más rápido de lo previsto. Una camioneta cruzó por delante de nosotros y al detenernos ante un enorme árbol caído, bajó un hombre con una linterna que dijo que podíamos pasar por detrás si esperábamos. Mientras lo explicaba, 2 figuras salieron del bosque.
No era un accidente mecánico, era una trampa para desviar a coches hacia un punto donde parecían querer pedir ayuda y seguramente robar. Nos miramos y sin ensayar accionamos la maniobra que habíamos comentado en voz alta hace poco. Luz máxima, bocina, marcha atrás hasta la ribera y giro hacia la carretera principal. Gritamos que llamaríamos a una patrulla y uno de los hombres hizo una seña y se perdió entre las sombras. Llegó un conductor que venía detrás de nosotros y se detuvo hasta que toda la escena quedó a salvo. Esa vez, la unión y el ruido nos salvaron. Cada historia tiene una lección práctica incrustada. Confiar en tu intuición, priorizar visibilidad, crear testigos, evitar paradas innecesarias, verificar identificaciones, compartir tu ubicación y preparar recursos físicos como linterna, batería y medios de comunicación alternativos. También hay consecuencias emocionales, insomnio, cambios de ruta, la sensación de que la libertad de moverse se tensiona con la necesidad de sobrevivir. No digo que estas medidas sean una panacea, son herramientas que ayudaron en mi experiencia y en la de gente que conozco. Si algo queda claro después de estas noches y atajos, es que la carretera no perdona descuidos y que la cortesía puede ser utilizada en tu contra. No te culpes por haber aceptado ayuda, la amenaza se disfraza de salvación muchas veces. Y si te pasó como a mí, habla, cuenta, busca apoyo. Hay una estrategia silenciosa que funciona. Compartir tu ubicación en tiempo real con alguien de confianza antes de salir, tener a mano una batería externa, memorizar números de emergencia locales y programar paradas en lugares iluminados. Si quieres que siga compartiendo historias como esta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte tu experiencia en los comentarios. Si vas a contar algo sensible, por favor avisa al comienzo y cuida tu privacidad. Tu relato puede ayudar a otra persona a no tomar ese atajo. Después de aquella última historia con el atajo junto al lago, tardé en volver a sentirme cómoda al volante. No fue tanto por la violencia explícita, nunca llegó a ese extremo, sino por la demostración de cómo se construyen las situaciones, una combinación de oportunidades, señales pequeñas ignoradas y la normalización de confiar sin verificar. Esa lección resonó en todo lo que hice después. No se trataba de convertir cada viaje en un campo de batalla, sino de transformar hábitos simples en fronteras inteligentes para cuidar mi vida y la de quienes viajan conmigo. Aprendí, por ejemplo, a convertir la preparación en una rutina que no pesa. La mochila con la batería externa, una linterna de buena potencia con pilas de repuesto, un cable para remolque pequeño y guantes de trabajo dejaron de ser accesorios y pasaron a ser parte del equipamiento del coche, junto al botiquín y la documentación. Antes de salir, revisaba la presión de las ruedas, el nivel de aceite y miraba por debajo del vehículo con una linterna. Me acostumbré a no dar nada por sentado, sin alarmismo, pero con disciplina. Comprobaba que la herramienta del gato estuviera en su sitio. Aprender a cambiar una rueda sola me dio una tranquilidad nueva que no se compra. También adopté maniobras simples que cambiaron el riesgo. Al detenerme en estaciones de servicio, me gusta quedarme con el coche orientado hacia la salida. Si alguna vez me siento incómoda, es más fácil arrancar y marcharme. No paro en calles laterales y oscuras. Si algo me obliga a detenerme, busco inmediatamente un lugar con luces y gente. Si alguien se acerca a ofrecer ayuda en carretera, no niego por principio, pero le pido siempre comprobaciones visibles. Una placa que pueda ver desde mi ventana, una uniformidad del vehículo o que espere a responder a mi llamada a un contacto. Esas pequeñas demoras son suficientes para que la impostura se revele o para que el tiempo me dé alternativas. Hubo otra cosa que hice y que, a simple vista, parece menor. Practicar mensajes cortos y firmes. No hay que sermonear ni negociar. Un «no gracias», dicho con voz segura y mirada fija, una ventana apenas entreabierta y el teléfono en la mano muchas veces bastan para quebrar la fluidez del acosador. En situaciones en las que la tensión crece, aprendí a decir una sola frase que suena profesional y formal. Estoy contactando a mi compañía, mi abogado, policía, aunque no lo haga realmente, porque el lenguaje que suena oficial suele provocar retirada. La actuación calculada muchas veces les quita el teatro. El perro fue otro elemento transformador. Más que protección física, su presencia es un recordatorio a tomar acción social. La gente observa y suele intervenir cuando hay señales claras de incomodidad. Lo entrené para que su postura fuera visible, no necesariamente agresiva, y para que respondiera a órdenes que me permitieran crear distancia rápida. También me aseguré de que su caseta estuviera segura y visible cuando tengo que dejarlo en el coche por poco tiempo.
Cualquier gesto que indique que el animal está acompañado y que su dueña vigila hace más probable que un extraño no se acerque. Pero no todo es técnica. El cuerpo recuerda y la mente trama. Después de las noches tensas y de los atajos que casi fueron trampas, el insomnio se convirtió en un huésped que no se quería ir. Algunas noches me despertaba con la sensación de que un coche estaba detrás de la puerta de casa. Fue allí donde la conversación con una terapeuta resultó imprescindible. Necesitamos hablar sobre el miedo sin minimizarlo, darle nombre y límites. La terapia me ayudó a separar culpa de responsabilidad, a transformar la culpabilidad que sentía por haber confiado en un desconocido en la energía útil para prevenir y enseñar. Con el tiempo, comencé a hablar en voz alta con otras mujeres sobre estas experiencias. Las reuniones no fueron para alimentar el pánico, fueron para construir inteligencia colectiva. Compartimos rutas de confianza, estaciones seguras y personas a las que avisar en caso de novedad. Se creó una red de check-in. Antes de cada viaje, enviábamos la ubicación en tiempo real a una amiga. Si no contestabas a la hora prevista, alguien llamaba. Aprendí que los ritos sociales protegen tanto como las herramientas. Hacer saber a alguien que vas en tránsito multiplica la vigilancia. Un día, durante una escapada corta, algo que hasta entonces había sido teoría, se convirtió en práctica de modo directo. Era un tramo de autopista que bordeaba viñedos, y el cielo se cerró con una lluvia torrencial. Un coche redujo la marcha delante de mí, y con la lluvia, su luz de freno era la única referencia. Al frenar, noté que la parte trasera del vehículo parecía oscilar, como si alguien hubiese entrado y salido. Lo seguí a una salida, y mientras yo dudaba, se detuvo frente a un área de descanso medio vacía. Dos personas se bajaron con bolsas, aparentaban ir al bar. No parecía nada hostil, pero algo en la danza silenciosa de sus movimientos me puso alerta. Recordé la estrategia de voz firme. Apagué la radio, bajé la ventanilla un par de centímetros y dije claramente que tenía la intención de llamar a una amiga y de esperar con los intermitentes encendidos. Al verme tan resuelta, los dos hombres subieron al coche y se fueron. No hubo confrontación física, hubo un quiebre en la confianza de quienes buscaban una oportunidad. Ese episodio me enseñó otra cosa. La asertividad no es solo una defensa, es también una forma de comunicación social que reconstituye el espacio público. Cuando alguien verifica con firmeza los límites, contribuye a que otros que están observando perciban que no es un blanco fácil. Es una semilla que, al germinar, libera a quien la siembra. En paralelo, me formé en defensa personal. No antropológica ni para producir violencia, sino para ganar tiempo y sorprender. Aprender a escapar de agarres, a usar el impulso del atacante en su contra, a liberarme de situaciones límite. La técnica más útil no fue un golpe espectacular, sino la capacidad de mantener la calma y convertir la emoción en movimientos eficaces. Lo que más me dio fue un refuerzo de confianza, saber que mi cuerpo y mi mente pueden actuar juntas para salir de una situación. También hubo un lado cotidiano y práctico que trae mucha paz. Expliqué a mi círculo cercano una frase clave que uso cuando quiero que reaccionen de verdad. Si envío el mensaje corto "no estoy bien", a la hora siguiente hay alguien llamando para verificar. Si digo "necesito que vengas a buscarme", alguien aparece. Construí así un mapa de apoyo que no exige explicación en cada gesto, una red que responde con prioridad. Con el tiempo, vi que algunas personas no se sienten seguras al compartir estos episodios porque dudan que cambiarán algo. Por eso, al hablar en público, en charlas breves en cafés, en grupos de WhatsApp, en encuentros de amigas, siempre subrayo la diferencia entre denunciar y prevenir. Denunciar es imprescindible. Reportar hechos y patrones ayuda a que las autoridades tengan datos. Pero prevenir te devuelve la capacidad de decisión en el día a día. Ambas cosas son complementarias. Si denuncias y además hablas en voz alta en tu comunidad, los patrones se vuelven visibles y la comunidad puede diseñar contraestrategias, puntos seguros, patrullas vecinales coordinadas, horarios de acompañamiento para personas que viajan solas. Hay un episodio que ilustra la fuerza de la comunidad. Una amiga mía sufrió una intimidación en un taller mecánico de ruta. Le ofrecieron mejor precio si no decía nada. Al comentarlo con su grupo local,
Se organizó una lista de seguimiento. Se hicieron presentes en ese taller de forma rotativa, con visibilidad y sin confrontación abierta, simplemente solicitando servicios y revisando la conducta del lugar. Al cabo de semanas, la dirección cambió prácticas y hubo sanciones administrativas tras una denuncia colectiva. No fue una película de héroes, fue trabajo sostenido y, sobre todo, demostración de que la vergüenza no debe ser el último recurso. No quiero romantizar la situación. Hay momentos en que la justicia es lenta, en que la burocracia nos vuelve invisibles y en que el miedo deja marcas que tardan en cicatrizar. Pero sí quiero insistir en que la experiencia hace emerger creatividad protectora. Aprendí a crear códigos con amigas, una palabra breve que, enviada por mensaje, pide intervención inmediata. Una foto de ubicación compartida que no admite excusas, un calendario de viajes en el que alguien se compromete a llegar al llegar. Todo eso reduce el azar. En varios viajes largos, adopté además una regla simple: dividir la travesía en tramos cortos con paradas planificadas. No porque el coche no pueda recorrer grandes distancias, sino porque el cansancio baja la guardia. Cada parada en un lugar seguro, gasolineras con iluminación, estaciones de servicio atendidas, áreas de descanso con guardias, es un restablecimiento de la vigilancia. Mientras tanto, dejé de seguir rutas que prometían ahorrar minutos, pero que pasaban por parajes aislados sin alternativa de salida. Aprendí a escuchar mi cuerpo. Si el estómago se cierra y la garganta se seca, es señal de que algo no está bien. No lo interpretes como debilidad, interprétalo como una alarma. En una ocasión, iba a aceptar la ayuda de un hombre que decía conocer una carretera alternativa. Sentí ese nudo y dije que no. Me equivoqué, sí, porque después descubrí que la ruta que proponía estaba cortada, pero estaba satisfecha de haber afirmado mis límites. Aceptar que equivocarse es parte del proceso ayuda a dejar de castigarse. La recuperación implicó también recuperar el placer de viajar. No es lo mismo que antes. Ahora comparto menos el espacio con extraños, planifico más y tengo rituales de llegada que celebran el éxito del viaje. Cada vez que aparco sin contratiempos, en un hotel, por ejemplo, me permito un minuto de reconocimiento. Respiro, acaricio al perro y me digo que fui capaz de cuidar de mí. Es un gesto pequeño que recalibra la narrativa interna del miedo hacia la del cuidado consciente. En una de las escapadas más recientes, decidí poner a prueba todo lo aprendido. Planeé una ruta larga, con paras previamente notificadas, con comidas y descansos programados, con mi equipo de emergencia y con una amiga que aceptó ser línea de tránsito. Ella recibiría mi ubicación y me llamaría si no respondía a la hora pactada. El viaje fue una sucesión de viñedos y pueblitos con aire de postal. Al caer la tarde, me detuve en una estación de servicio concurrida, apagué el motor, hice la llamada rápida que siempre hago. Al llegar, y sentí cómo mi cuerpo se relajaba de forma palpable. El alivio no fue ingenuo, fue el resultado de pasos conscientes que funcionaron. Al regresar a casa, alguien me preguntó si todo aquello me había vuelto paranoica. Mi respuesta fue simple: la prudencia no es paranoia, es una forma de amor propio aplicada a la movilidad. No estamos obligadas a convertir la vida en un compendio de reglas rígidas, pero sí podemos elegir prácticas que nos respeten y nos conserven. La carretera es un espacio compartido, y como tal, merece cuidado colectivo. Todavía hay cosas por resolver. A veces me sorprende una sombra de miedo en el cuello, o despierto con un sobresalto. Pero también sé que con cada viaje la lista de recursos se agranda. Amigos que vigilan, habilidades nuevas, un perro que avisa y la costumbre de no aceptar el primer ofrecimiento de ayuda sin verificar. Más importante aún, crecí en la convicción de que compartir estas historias no es airear heridas por placer, sino ofrecer mapas para que otras personas se orienten mejor. Hoy, mientras empaquetaba la mochila para otro trayecto breve, repasé mentalmente los puntos que no faltan. Batería externa, linterna, guantes, cable de remolque, herramientas básicas, lista de contactos para check-in, ubicación compartida activa. Puse en la guantera una tarjeta escrita a mano con la frase que uso cuando quiero que la otra persona no cuestione: estoy con personas, llamaré luego. Es una trampa piadosa para evitar insistencias no deseadas. Mi perro, ya acostumbrado a los preparativos, giró alrededor del coche y me miró con esa mezcla de impaciencia y lealtad. Cerré la puerta, ajusté el espejo,
confirmé que la radio no tapara sonidos externos y antes de arrancar envié un mensaje a la amiga que sería mi punto de control. Ella contestó con un emoticono y un buen viaje. Fue suficiente. Arranqué y con la luz del atardecer pegada al cristal, sentí que la carretera seguía siendo la misma. Hermosa, imprevisible, desafiante. La diferencia es que ahora no la cruzo como quien ignora el riesgo, sino como quien lo conoce y se prepara para convivir con él. Al doblar la primera curva, recordé las voces que me ayudaron a armar esta coraza de cuidado. Las amigas que me esperaron, la persona en la administración del taller que reaccionó cuando supimos de la otra viajera, el conductor que se detuvo aquella noche en el lado del lago. No es heroicidad, es tejido, y en ese tejido me siento menos sola cada vez que dejo el puerto. La historia no concluye aquí, cada kilómetro trae su lección, y cada encuentro su prueba. Pero ya no temo contar. Si algo de lo que he dicho te resuena, compártelo con quien viaja sola. A veces, las medidas más pobres en apariencia, un mensaje, una luz encendida, un teléfono en mano, son las que más eficaces resultan. No prometo que sean infalibles, prometo que arman un campo de previsión que disminuye la posibilidad de tragedia. Y mientras el paisaje pasa y la noche se acerca, sigo afinando una costumbre que me protege desde dentro: nombrar el miedo para que no me gobierne. Eso, combinado con una buena linterna y una red atenta, hace del viaje algo todavía posible. Nombrar el miedo me permitió verlo en su justa medida, un aviso, no un mandato. Pero hubo otro gesto, más sutil, que transformó mis viajes: aprender a pedir ayuda en voz baja y clara, sin teatralidades ni dramatismos. No se trata de gritar que alguien venga, se trata de delegar una parte de la vigilancia y aceptar que no tengo que cargar sola con toda la atención posible. Mi amiga de línea de tránsito fue la primera en enseñarme eso, con su calma de voz que no exigía ni juzgaba. «Dime a qué hora llegas y a qué hora me llamas», decía. «No, si no me contestas en tal hora, te marco». Con esa simple cláusula entró una regla que ahora repito como mantra. No me responsabilizo por el milagro del mundo, me responsabilizo por mi presencia en él. Una noche, en la ruta hacia un pueblo que parecía detenido en otro tiempo, me tocó comprobar ese aprendizaje. Era tarde, el GPS trazaba una curva entre montes, y, aunque la radio ambientaba la cabina, sentí que la luz de la luna no bastaba para calmar el nudo en el estómago. Pensé en dar marcha atrás, pensé en detenerme en la próxima estación. Recordé, en cambio, mis 3 pasos: avisar, posicionarse en un lugar seguro y confiar en la red. Con un gesto mecánico, abrí la ventana solo lo justo, le di la correa al perro y mandé el mensaje pactado. Paré en la parada de El Cedro. Llamo en 10. A los 5 minutos, la voz de mi amiga, dulce y sin prisa, preguntó: «¿Cómo estás?». Contesté con la verdad, tensa. Ella no insistió en el motivo. Dijo: «Quédate ahí. Voy a esperar hasta que me confirmes». Era una compañía que no necesitaba la distancia física. Insinuaba que alguien más sostenía la trayectoria de mi viaje. En esos minutos llegó un auto de origen desconocido y se detuvo unos metros detrás del mío. La sangre me subió al rostro. No había señales de agresión. El conductor parecía un hombre mayor que bajó para estirar las piernas. Me obligué a respirar y a observar. ¿Qué portaba? ¿A qué distancia se situaba? El perro, alerta pero sereno, no gruñó, miró. Me quedé dentro, las luces internas encendidas, y sostuve la comunicación por mensajes con la amiga. A los 2 minutos, el hombre volvió a su coche y se fue. No fue una confirmación de que estaría a salvo en todas partes, pero sí un recordatorio de que las pequeñas medidas, ventana apenas abierta, motor listo, contacto activo, el perro como alarma, reducen la sensación de vulnerabilidad y aumentan el poder de decisión. Al arrancar, agradecí en voz baja y le acaricié el lomo al animal. Agradecimiento y alivio en la misma señal. Esas noches me enseñaron también a negociar la cortesía con la prudencia. En una ocasión, un grupo de jóvenes en una estación de servicio insistió en revisar mi aceite. Su intención quizá era buena, su insistencia incómoda.
Les agradecí y rechacé con firmeza. Gracias, ya tengo a alguien que me ayuda cuando necesito revisar. No inventé ofensa, me limité a marcar un límite. Esa frase, simple y práctica, se volvió una herramienta social poderosa. No explico por qué, no disculpo mi cuidado, no me siento en deuda. La prudencia no es una descortesía, es una técnica de supervivencia aplicada a la convivencia cotidiana. Con el tiempo, empecé a recopilar anécdotas no para alarmar, sino para construir un manual de pequeños actos. El manual no tiene pretensiones científicas, es un cuaderno de campo hecho de errores y aciertos. Anoto, por ejemplo, las estaciones de servicio que mantienen buena iluminación, los talleres que aceptan recibirme cuando llamo y explico la situación, los lugares donde es más fácil pedir comida sin que nadie se acerque demasiado. Aprendí a estacionar de modo que la puerta no quedara contra la oscuridad absoluta. Siempre dejo el volante hacia afuera para poder salir y ver el entorno. Evito fumar en lugares donde la visibilidad es escasa. Prefiero caminar un tramo hasta la luz del local. No se trata de listados interminables, sino de decisiones pequeñas que juntas hacen la diferencia. Otro aprendizaje fue sobre el cuerpo y su lenguaje. Antes, me ocurría que ante una mirada que se prolongaba, bajaba la cabeza y me encogía. Hoy, noto la mirada, la evalúo y decido sin humillarme. Si la situación me incomoda, cambio de lugar, cruzo la calle, busco una cámara humana, un cajero, una señora mayor, un empleado de estación, y les digo con naturalidad, «Podrías estar ahí un minuto, me siento incómoda». Si lo digo así, la mayoría de las personas responde con esa mezcla de solidaridad y mortificación que nos recuerda que la convivencia civil no es patrimonio de unos pocos. Hay encuentros en los que se restablece la tranquilidad solo con la atención compartida. Empecé a dar talleres informales con amigas y conocidas, una tarde en la casa de L, otra en la biblioteca del barrio. No intenté erigirme como experta, compartí lo que me servía y abrí el micrófono para que ellas contaran. Sorprendió la cantidad de historias parecidas, mujeres que renegociaron horarios, hombres que aprendieron a preguntar antes de ofrecer ayuda, vecinas que comenzaron a coordinar rutas para acompañarse al colectivo cuando el turno terminaba de madrugada. Formamos, sin darnos cuenta, una red local de compañeras que se pasan ubicaciones y se sostienen. Uno de los resultados prácticos fue una lista de contactos de confianza que se actualiza y se comparte en un grupo cerrado. Un número de grúa, un taller con presencia femenina, la línea de la radio local. No es una panacea, pero sí una forma de reducir la soledad que el miedo intenta imponer. Me sorprendió, sin embargo, que la reacción más dura no fuera de desconocidos, sino de familiares que confundían prudencia con desconfianza. «No exageres», decía alguna voz. Otra, con culpa, proponía, «Deberías pagar por un servicio de acompañamiento». Aprendí a responder sin justificarme. Esto me mantiene en movimiento, me cuida. Hay un desajuste cultural sobre la movilidad de las mujeres. Se nos invitan a no temer, pero no siempre se nos preparan herramientas para hacerlo. Por eso, me volqué a la palabra práctica. No sermones, sino técnicas. Si puedo dar un consejo concreto ahora, diría, lleva siempre cargador externo. Pon 2 contactos de emergencia en tu lista favorita. Deja el auto en marcha solo cuando evalúes el entorno. Haz check-ins cortos y claros. Y por favor, escucha tu instinto. Si algo te pega en la piel como una alarma, atiéndelo. No todo es prevención. Hay rituales que me devuelven placer a la carretera. Hacer una pausa para tomar un café en una vereda iluminada, bajar del coche para caminar 10 minutos alrededor de un lago, dejar que el perro corra en espacios seguros, son actos de devoción a mi propia libertad. No renuncio a la belleza del viaje por miedo, simplemente la incorporo con condiciones. Esa tensión entre disfrute y cuidado se fue resolviendo en una estética propia. Bordes claros, planes, música que me acompaña sin anestesiar la atención, lugares aprobados por la red. Viajar dejó de ser una prueba para ser una obra en proceso, algo que puedo embellecer sin perder la lucidez. Hubo un episodio que cambió mi forma de ver la solidaridad entre desconocidos. Iba camino a un caserío donde nunca había estado, y el asfalto terminó en un tramo de tierra. Una rueda comenzó a vibrar de un modo inquietante. Me detuve en la banquina con todas las luces de emergencia.
A los pocos minutos apareció una camioneta con una pareja que, sin bajarse de la cabina, ofreció ayuda con una calma enorme. Hablamos brevemente. ¿Necesitas que te arranquemos?, dijeron ellos. Les expliqué que me parecía más prudente no mover el auto hasta confirmar la condición de la llanta. Se ofrecieron a esperar. Llegó el tiempo del sol al hombro, y con la luz adecuada abrí el baúl y comencé a revisar. No había pinchadura. La vibración era un desajuste en la presión. Uno de ellos, Luis, se quedó charlando, sin invadir, contando su vida como si narrara un paisaje. Me dio una botella de agua y una recomendación de taller en el pueblo. Cuando por fin dije, gracias, podemos seguir, dejaron pasar unos segundos y se fueron sin pedir nada. Ese gesto de acompañamiento sin obligación me devolvió la fe en la posibilidad de confiar, no ciegamente, sino con reglas. Decir la verdad sobre lo que uno necesita, aceptar ayuda cuando viene con respeto, no olvidarse de corresponder con gratitud que no sea servil. Aprendí también a leer a las instituciones. Algunas estaciones de policía rural tienen teléfonos directos, otras no. Identifiqué dónde hay guardias nocturnas y dónde el puesto cierra. Las 8. No con la pretensión de militarizar mi ruta, sino de conocer las herramientas que existen. En una ocasión, avisé a la comisaría de tránsito local que iba a pasar por su jurisdicción. Fue un trámite sencillo. Paso por ahí a las 22, dije. Anoten mi patente, fue la respuesta. Hubo controversia con amigas que se rieron. ¿Anotas con la policía? Pero la experiencia me mostró que registrar tu paso, aunque sea con un funcionario distraído, añade un hilo de responsabilidad institucional que puede ser útil si algo ocurre. No niego que en el proceso encontré contradicciones personales. Hubo días en que me pregunté si estas prácticas no me estaban convirtiendo en una persona suspicaz hasta el extremo. Quería comprobar si los rituales de seguridad me aislaban emocionalmente. La respuesta apareció en los viajes en los que, pese a las medidas, me permití conversar con alguien al costado de la ruta, reír con un trabajador de estación, compartir un pan con el dueño de un taller. Las reglas no deben cerrar la ventana al encuentro humano, deben asegurar que el encuentro sea voluntario y respetuoso. Encontrar ese equilibrio fue un aprendizaje lento, firmar límites sin perder la capacidad de abrirse. A veces, la ciudad misma ofrece lecciones imprevistas. En una esquina céntrica, mientras esperaba el semáforo, una mujer con cabello corto me ofreció su lugar en la parada del colectivo porque iba con prisa. Acepté con sorpresa y gratitud. Al subir, nos pusimos a hablar y antes de bajar, me pasó su número. Si alguna vez volvés a este barrio y te sientes sola, avísame. No sabía si la propuesta era una muestra de generosidad genuina o una forma de curar su propia soledad. No importa, lo que quedó fue un rastro, la posibilidad de crear redes más amplias que el círculo íntimo. Fue otra forma de entender que la vida en la carretera no debe depender solo de protocolos rígidos. También se sostiene en la generosidad de extraños que en un gesto disipan la soledad. Y sin embargo, siempre retorno a la práctica concreta. En mi mochila ahora hay, además de la linterna y el kit de herramientas, una pequeña libreta donde apunto un hecho relevante de cada viaje. Fecha, lugar, nombre si alguien se presenta, qué funcionó, qué falló. Es casi un diario técnico, que con el tiempo se volvió un mapa de confianza. Consultarlo antes de salir es un acto de respeto a mis experiencias pasadas. No repetir lo que no funcionó, reforzar lo que sí dio fruto. Esa libreta es la memoria que me enseña a no subestimar las señales y a celebrar los aciertos. En la ruta de regreso de aquel pueblo donde la rueda vibró, pensé en todo esto como si fuera un tejido vivo. A veces un hilo se rompe y lo remiendo con prudencia. Otras añado un nuevo hilo, una amiga nueva, un taller recomendado y el tejido gana densidad. No puedo prometer que esas costuras sean invulnerables, pero sí puedo decir que me sostienen. No son una armadura para invadir la vida, sino una estructura que me permite seguir saliendo. Mientras empiezo a notar las luces de la ciudad acercándose, siento la familiar mezcla de cansancio y satisfacción. El perro se estira en el asiento y bosteza. La radio baja y los nombres de los pueblos quedan atrás como cartas marcadas. A lo lejos, la silueta de la autopista se encamina hacia el ingreso a la ciudad. Reviso la libreta, marco un punto.
Revisar taller recomendado por Luis. Mando el último mensaje. Entrando a casa. Gracias por estar. La respuesta llega instantánea. Un emoji y la palabra bienvenida. Es suficiente. Pero justo cuando imagino el final sereno del trayecto, mi teléfono vibra con un nuevo mensaje. Un número desconocido me escribe proponiendo ayuda en forma insistente, con detalles que no corresponden a ningún taller ni estación. El pulso se acelera un instante. Podría ignorarlo, borrarlo, pero la curvatura de la noche y la costumbre de no dejar cabos sueltos me obligan a mirarlo. En la pantalla, las palabras no son amenazantes en su forma, pero traen una insistencia que me resulta inmediata y sobrada. Respiro, activo el modo práctico y pienso en la próxima decisión. Responder con una frase que marque límites, bloquear el número o pedirle a la amiga que intervenga. La carretera, incluso cuando está cerca del puerto, sigue enseñándome que la prudencia se practica hasta el final del viaje. Y yo, que ahora nombro mi miedo y lo saludo, me detengo en la rotonda para tomar la decisión correcta.